Con un matrimonio que ha perdurado durante más de 4 décadas, uno podría haber esperado que Tony y Minnie Beats estuvieran enterrados bajo el peso de los rumores o incluso que se hubieran separado hace tiempo, especialmente tras la devastadora pérdida de un hijo. Sin embargo, con el paso de los años, su vínculo se ha hecho más fuerte y su pareja más resistente. Pero hace poco, Tony Beats reveló una verdad sobre su mujer que sorprendió incluso a sus fans más fieles, y no era el cuento de hadas que la gente esperaba. Lo que confesó fue crudo, sorprendente y lejos de la imagen brillante que la mayoría de los espectadores tenían de la pareja minera favorita de la televisión. Contrariamente al interminable remolino de habladurías que afirmaban que el matrimonio de Tony y Minnie estaba al borde del colapso, su historia de amor sigue desafiando al tiempo. Juntos no solo han sobrevivido al agotador mundo de la minería del oro, sino que lo han dominado transformándolo en un legado que abarca generaciones. Su éxito es la prueba viviente de que con agallas y lealtad, una familia puede convertir un trabajo agotador en la construcción de un imperio. Como el propio Tony dijo en una ocasión, «Somos muy afortunados de estar preparando bien a los chicos. Somos muy afortunados de que los chicos trabajen con nosotros. Creo que en el futuro continuarán siempre y cuando el precio del oro suba y haya suficiente terreno para explotar. Es agradable trabajar con tus hijos y ver que esto continúa. Parece que tenemos suficiente terreno para que lo hagan durante mucho tiempo. Tenemos bastante éxito en ese sentido». Pero detrás de ese éxito, la familia Beats también ha sido blanco constante de escándalos. Recientemente, Internet se inundó de afirmaciones sensacionalistas que intentaban destruir su imagen. En abril de 2025 empezó a circular el espeluznante rumor de que un tribunal había condenado a Tony y a su hijo Mike Beats a cadena perpetua. Las redes sociales se volvieron locas. Los fans recorrieron la red desesperados por entender qué podía haber llevado a las queridas estrellas de la Quimera del Oro a semejante destino. La historia cobró fuerza en YouTube y TikTok con un vídeo viral titulado Tony Beats and Mike Beats from Gold Rush Sentenced to Life Imprisonment, Tony Beats y Mike Beats de la Quimera del Oro condenados a cadena perpetua, que acumuló más de 210.000 visitas. El vídeo describía una dramática escena judicial en el territorio del Yukón y lo calificaba como el caso criminal más importante jamás surgido del mundo de la minería de la telerrealidad. Afirmaba que los investigadores habían descubierto una operación delictiva de gran envergadura basada en el engaño y la destrucción del medio ambiente. Sin embargo, a pesar de las atrevidas acusaciones, el vídeo nunca enumeraba cargos concretos, solo vagas menciones de fraude fiscal y prácticas mineras ilegales. El narrador alegaba que la supuesta falta de remordimiento de la familia Beats había obligado al tribunal a imponer la sentencia más dura posible. Entonces, llegó el silencioso descargo de responsabilidad del final, una confesión en letra pequeña que rompía la ilusión de la verdad. Las opiniones y la información compartidas en los vídeos de Nira se extraen de noticias de actualidad y opiniones personales. Se ofrecen únicamente con fines educativos e informativos y puede que no siempre reflejen los últimos acontecimientos ni ofrezcan una perspectiva completa de los temas tratados. En otras palabras, era ficción disfrazada de realidad. Poco después, apareció otro rumor, uno que afirmaba que la propia Minnie Beats había revelado por fin la verdad sobre su matrimonio y que no era buena. Un bloguero de Facebook subió un vídeo en el que sugería que Tony le había sido infiel. Aunque el vídeo fue retirado más tarde, se extendió como la pólvora antes de desaparecer, dejando tras de sí especulaciones y susurros que amenazaban con empañar una relación que los fans habían admirado durante mucho tiempo. Para una pareja que había construido su legado sobre la base de la unidad y la confianza, tales rumores golpearon con fuerza. Al fin y al cabo, Tony y Minnie no son solo socios, son la columna vertebral de una empresa familiar que se ha convertido en sinónimo de determinación y éxito.
Con un patrimonio neto estimado de entre 15 y 20 millones de dólares para Tony y unos 4 millones para Minnie, la pareja ha demostrado que el trabajo duro y la resistencia pueden convertir incluso los comienzos más humildes en una fortuna. Y sin embargo, cuando se le pidió a Tony que dijera la verdad sobre su mujer, sus palabras no fueron ni dramáticas ni románticas, sino sensatas y honestas. Admitió que Minnie siempre había sido su mayor apoyo y su consejera más fiable, pero también dejó claro que su éxito era un esfuerzo compartido. «Es un juego 50-50», dijo. Minnie explicó había contribuido tanto como él, ni más ni menos. Su sabiduría y organización habían guiado sus decisiones, pero fue el trabajo incesante día tras día lo que convirtió el nombre Beats en lo que es hoy. Esa revelación se produjo durante una entrevista exclusiva con monstruos y críticos, cuando le preguntaron directamente a Tony. «Tony nos fascina Minnie y su papel en la Quimera del Oro. ¿Es ella el arma secreta de tu éxito?». Sin perder un segundo, Tony respondió tajante y seguro. «Es un juego 50-50, señora». Incluso cuando el entrevistador le insistió en la perspicacia de Minnie para los negocios. Tony sonrió pero se mantuvo firme. Sí, ella era brillante, pero su éxito, dijo, era producto del trabajo conjunto de toda la familia, no de la magia de una sola persona. Aún así, la familia Beats no ha sido inmune a los desafíos internos. Cuando su hijo Kevin decidió emprender su propia aventura minera independiente, alejándose de la sombra de su padre, surgieron especulaciones sobre si la unidad familiar se mantendría. Tony, sin embargo, mantuvo la calma. Había dado a Kevin la oportunidad de demostrar su valía, alquilándole un terreno para que lo explotara por su cuenta. Negociaron un trato justo. Tony recibiría el 10% de las regalías, y Kevin tendría acceso a parte del equipo de su padre para empezar. Con el oro rondando los $2.700 la onza, Tony describió la independencia de Kevin con orgullo más que con resentimiento. «Me pareció increíble», dijo. «Llega un momento en que tus hijos ya no son niños, son adultos. Tienen que tomar sus propias decisiones, tienen que volar y hacer sus propias cosas. Me alegré mucho por él. Probablemente se debatió durante un año antes de decidirse por la minería. Pensamos que podíamos ayudarle a ponerse en marcha. Me impresionó y me alegró verle emprender por sí mismo». Tony admitió que Kevin se había puesto nervioso al pedir su bendición, pero estaba seguro de que su hijo había encontrado su camino. Mientras tanto, Mike dirigía Paradise Hill, demostrando ser un jefe capaz, y Mónica seguía encargándose de las operaciones de limpieza del oro con su precisión habitual. A pesar del caos en Internet, los rumores e incluso los cambios en el seno de su familia, Tony Beats no muestra signos de desaceleración. En la última temporada se propone extraer al menos 5.000 onzas de oro, un objetivo que refleja tanto su ambición como los cimientos inquebrantables que él y Minnie construyeron juntos. Cuando le preguntaron cuál era el secreto de su duradero matrimonio, Tony respondió con una sencillez desarmante. «Su camino», dijo, «ha sido bastante fácil. Y quizá esa sea la verdad, ni los rumores, ni los escándalos, ni el ruido. Solo dos personas que construyeron un imperio codo con codo, una onza de oro cada vez. De hecho, suponía que siempre tenía que aceptar cualquier cosa que le propusiera para que reinara la paz. Para él, el mejor enfoque del matrimonio era la colaboración. Se complementan las debilidades del otro. En sus palabras, es bastante fácil. Todo lo que tienes que hacer es decir, sí, querida, creo que tenemos una carrera bastante buena. Hacemos casi todo juntos. Es como yo digo, ella hace el dinero y yo hago la caja de arena. Eso parece funcionar muy bien. No interferimos en el trabajo del otro en la empresa. Sabemos que si alguna vez hay una discusión, siempre la vamos a utilizar, así que no te molestes en empezarla». Cuando también le preguntaron cómo conseguía mantener contenta a Minnie, dijo que simplemente hace lo que a ella le gusta. Reveló cómo a Minnie le gusta ir a México en invierno. «Lo disfrutamos juntos. A medida que nos hacemos mayores, es agradable tener 3 o 4 meses libres para ir donde queramos y hacer lo que nos apetezca. Creo que a Minnie lo que más le gusta es ir a México».
Así que, esposa feliz, vida feliz. Finalmente, cuando se le preguntó por los planes de jubilación, mencionó que ninguno de los dos tenía planes para un futuro próximo. En sus palabras, quiere disfrutar de su vida. Eso es lo que he estado haciendo cada día durante los últimos 40 años que llevo en la minería. No creo que eso cambie pronto. La gente puede preguntarme si voy a retirarme o hacer esto o aquello. Les digo que lo dejaré en una caja. Eso es todo. Teniendo en cuenta el tipo de amor que comparten estos dos, cabe preguntarse cómo se conocieron y construyeron un amor tan fuerte. ¿Te preguntas lo mismo? Averigüémoslo. Tony golpea su vida personal. Tony había conocido al amor de su vida en 1966, aunque por aquel entonces nunca supo cómo los azotarían los vientos de la vida. De hecho, tenían 7 y 6 años respectivamente. En una entrevista concedida a Monstruos y Críticos, Tony reflexionó sobre cómo se conocieron en la infancia. En primer lugar dijo, conocí a Tony de niño en la calle hace unos 55 o 56 años. Él se mudó al barrio cuando tenía 7 años y yo 6. Vivíamos en Holanda, en los Países Bajos. Más tarde fuimos y decidimos juntos irnos a Canadá. Nació como uno de sus padres 5 hijos el 4 de enero de 1960 en Holanda. Por aquel entonces, sus padres regentaban una panadería. Desde muy joven muchos se le pegaron. Vivía en la granja con sus hermanos y sus padres. El viaje entre ella y Tony Beat comenzó con una cita en 1978. Un noviazgo fructífero que se puso a prueba cuando 18 meses después, Beats decidió que quería arriesgarse y trasladarse a Canadá para asegurarse de que la capacidad de ella para acompañarle era oficial. Beats la convirtió en una mujer honesta y se casó con ella. En ese momento tenían 23 y 24 años respectivamente. Así empezaron muchos años de relación y compromiso. Ella siempre le ha ayudado en su explotación minera, pero también trabaja en atención sanitaria a domicilio. Juntos tienen 4 hermosos hijos, el primero de los cuales es Kevin, en 1988. Posteriormente dieron a luz a Mónica en 1993, a Mike el segundo hijo en 1990 y a Bianca la más pequeña. También han experimentado algunas pérdidas, por ejemplo, cuando perdieron a su hija de 2 meses, Jasmine, en 1992. Tony también perdió a su padre Klaus justo antes de que empezara a emitirse la 6ª temporada de La Quimera del Oro. Sin embargo, todos los hijos supervivientes siguen activos en el negocio familiar. Mónica, que es la hija mayor, trabaja como supervisora en las minas. Bianca, la hija menor, ayuda con la contabilidad. También es una persona extremadamente reservada que declinó cualquier oportunidad de aparecer en pantalla. Kevin, el hijo mayor, trabaja como mecánico, mientras que Mike, el hijo menor, maneja una de las dragas. Minnie no es solo la amiga de su marido, sino también su contable y su constante voz de la lógica. Se encarga del papeleo y la contabilidad del negocio, garantizando que las operaciones se desarrollen sin problemas y apoyando al mismo tiempo las ambiciones de Tony. También participa en las negociaciones, la contratación de trabajadores y la supervisión de las operaciones diarias de la mina. Como la gente le rodea constantemente, ella es su voz de la razón, equilibrando los gastos excesivos de su marido. Es la única persona a la que Tony pide consejo. Incluso los fans han tomado nota de sus excepcionales habilidades. La gente cree que Minnie es la principal responsable del éxito de Beats. En Reddit, algunos comentarios dicen, ella es la fuerza motriz de la familia Beats y seguro que es la jefa en casa, y Tony hace todo lo que ella dice. Otros usuarios opinan que Tony se lleva todo el mérito, pero es Minnie la que mantiene el espectáculo en marcha, evitando que Tony se gaste una fortuna en sus ideas. Enfrentamientos en plató con Tony Parker. Tony Parker es un joven cuyo periplo minero comenzó en la adolescencia cuando ayudó en la mina de su abuelo. Así su abuelo John Schnabel le legó la mina Big Nugget al fallecer. Parker ha tenido un historial de alturas inalcanzables en la minería, ya que tuvo que acumular 6.000 onzas de AO en 2018, lo que valió 7.200.000 a la temprana edad de 26. Cuando aún era joven en el negocio, Parker fue discípulo de Beats,
hasta que empezó a ganar lo mismo que el icono de la industria. Hay quien dice que el éxito de Parker es la razón de la enemistad entre ambos, pero nosotros vamos a desvelar el verdadero motivo de la enemistad entre los que antaño fueron hombres muy cercanos. Beats no se convirtió en miembro a tiempo completo de la serie hasta la cuarta temporada de Gold Rush. Fue en esta temporada cuando Beats y Parker se cruzaron por primera vez. Sin embargo, la dulce relación entre mentor y discípulo que surgió de este encuentro se agrió después de que Beats arrendara una parcela de terreno a Parker para explotar una mina. Según un reportaje de la revista Outsider Schnabel, llegó a un acuerdo con Beats para explotar una pista de aterrizaje de su propiedad. Con la mina pretendía extraer miles de onzas de oro para obtener pingües beneficios. Sin embargo, al extraer su primer lote de oro, pronto se dio cuenta de que el acuerdo sobre el pago de cánones establecido por Beats era una treta para asegurarse de que cuanto más trabajara, él más rico se haría Beats. Sin embargo, el público no tuvo ni idea del descubrimiento hasta la 9ª temporada de La Quimera del Oro, cuando Parker empezó a exigir que se cambiaran las tarifas de los cánones. Señaló que por cada 6.000 onzas que excavaban, le daban a Tony un 25% de regalías, y por cada 8.000 onzas le daba a Tony casi 2 millones de dólares. También señaló que se arruinaría si seguía a ese ritmo. Incluso tuvo que dejar de explotar las tierras que arrendaba para no tener que entregar a Beats todos los beneficios que obtenía. Él, sin embargo, señaló que no quería tener que ir allí nunca más. Sin embargo, en lugar de encontrar un término medio, esta afirmación dio lugar a un acalorado intercambio que realmente inició lo que se ha señalado como su pelea. Tony se negó a modificar su contrato de arrendamiento, por lo que Parker decidió buscar una forma de eludirlo. A continuación hizo que su equipo cambiara a las hormigas cada vez que extraían 1.500 onzas y luego volvían a las hormigas. Gracias a este astuto plan, pagaban derechos por el peso neto en lugar de por el bruto. Cuando Beats se enteró del nuevo acuerdo, no le hizo mucha gracia. Se puso especialmente triste cuando descubrió que incluso transportaba la carga desde su pozo de lodo hasta su mina de Klondike a través del terreno arrendado. Entonces se detuvo, desconectó la maquinaria de Schnabel y apagó su planta de lavado. Les espetó: «Lleváis toda la semana colándoos por el patio con camiones de roca, y ahora estáis lavando aquí. El contrato estipula que mientras nos alquiles el terreno ese, es el único material que vas a extraer». Parker, por otro lado, acusó a Tony de codicia. También le dijo: «Este año ganarás más de $1 millón. Todo lo que tienes que hacer es sentarte y ganar dinero». A lo que Beat respondió que eso no era suficiente. Y Parker, por su parte, respondió: «Entonces puedes irte a la mierda». Desde entonces, los dos han seguido siendo caras opuestas de la moneda, y apenas han intentado reconciliarse. La polémica de la gasolina encendida. En 2014, un equipo de Discovery Channel siguió a Beats y a su equipo trabajando en la draga de Eureka Creek cerca del río Indian, cuando el 4 de octubre, uno de los subcontratistas de Beats, el soldador Mark Favorin, decidió verter combustible en el estanque de la draga y prenderle fuego. Sin embargo, antes de hacerlo, pidió permiso a Beats, que respondió brusca y rápidamente. Beats le dijo: «Me importa un carajo», cuando se lo preguntaron. Fabron confirmó esta afirmación en su testimonio ante el tribunal. Fabron también confirmó que vertió entre 4 y 7 litros de gasolina en el estanque antes de prenderle fuego. Todo el drama desde verter la gasolina hasta encenderla se emitió durante un episodio de La Quimera del Oro titulado 100 onzas. En febrero de 2015, y un fragmento del episodio se mostró como prueba ante el tribunal. De hecho, se tuvo tan poco en cuenta el efecto de sus acciones sobre el medio ambiente que el narrador se limitó a anunciar que la tripulación estaba a punto de proporcionar a la draga un bautismo vikingo. De hecho, cuando se encienden las luces, se ve a Beats gritar al equipo de rodaje: «Os lo dije contra viento y marea». Fue este acto el que hizo que Beats y Tamarack Inc. fueran acusadas de 2 cargos, uno por depositar residuos en el agua y 2 por no informar de un vertido de combustible en octubre de 2014. El juez Peter Chisholm las condenó el 17 de mayo. También mencionó que el experimentado minero podría haber evitado la maniobra, pero no lo hizo, y que la multa enviaría un mensaje a los contaminadores de que los tribunales se toman en serio estos casos.
Asimismo, el inspector jefe de minas de Yukon, Robert Savard, declaró que su oficina recibió una denuncia en marzo de 2015 de los funcionarios de control de medio ambiente de Canadá en Yellowknife. Los cargos se presentaron entonces después de que el Departamento Territorial de Energía, Minas y Recursos lo confirmara. Beats, por un lado, fue declarada culpable de permitir el depósito de residuos en el agua en una zona de gestión del agua y de no informar de haberlo hecho. En cambio, Tamarack Inc. fue declarada culpable de esos cargos así como de incumplir las condiciones de su licencia de aguas. Al final, Mark Fabrin, el soldador, acabó pagando $1,725 de multa, sobre todo porque admitió ser culpable, mientras que Beats y Tamarack Inc. pagaron $31,000 de multa. El desglose de las multas de Beats es el siguiente. Pagaron una multa de $4,000 por permitir el depósito de residuos en el agua y gastaron $2,000 por no informar del depósito. Tamarack, por su parte, fue multada con $10,000 y $5,000 respectivamente por los cargos anteriores y luego con $5,000 cada una por los dos incumplimientos de las condiciones de su licencia de aguas. A ambas se les concedieron solo unos meses para pagar las multas. ¿Cómo alcanzó la fama Tony Beats? Con la fiebre del oro. Sigue siendo miembro del equipo. ¿Y sus hijos? Su ascenso al estrellato. Gracias a la fiebre del oro. La popularidad de Tony Beats se disparó después de que se uniera a la fiebre del oro de Discovery Channel en la segunda temporada. El programa se estrenó el 3 de diciembre de 2010 y desde entonces ha obtenido reconocimiento internacional. Sin embargo, la primera temporada se centró por completo en un único grupo de mineros mientras se abrían camino en la industria minera. Su viaje en la fiebre del oro no comenzó hasta la segunda temporada del programa. Llegó junto a otros miembros del reparto y no empezaron a aparecer hasta 2011. Sin embargo, su estricta personalidad no salió a la luz hasta que el minero Todd Hoffman le pidió consejo. Aunque al principio fue contratado como asesor, pronto se convirtió en un miembro habitual del reparto conocido por sus opiniones directas y su fuerte presencia. No dejaba de animar a la gente a trabajar duro y a menudo se le oía decir «taladra, taladra, taladra». También se le conoce por decir que hay tres tipos de personas: las que hacen que las cosas sucedan, las que esperan a que las cosas sucedan y las que se preguntan qué ha pasado. Cualquiera que haya observado a Tony durante un tiempo estará sin duda de acuerdo en que era una de esas personas que hacían que las cosas sucedieran. También se puede decir que Tony es uno de los mineros más estrictos de la serie. Es muy dedicado e incluso ha incorporado a su familia al negocio, implicando activamente a su mujer y a sus hijos. Él y su familia suelen evitar los conflictos y optan por interactuar pacíficamente con otros mineros. También se nos muestra su implicación en todos los aspectos del proceso del oro, desde el dragado hasta la extracción y, finalmente, el procesamiento. Fue durante la quinta temporada cuando decidió tomar la decisión que le cambiaría la vida de probar suerte en el dragado de oro, que le proporcionó la plataforma para dragar más oro a un coste reducido. Para ello, invirtió cerca de $1 millón en la adquisición de equipos. También tiene fama de decir palabrotas a menudo, sobre todo cuando se pone nervioso. Este rasgo de su carácter le ha valido un nuevo apodo. La mayoría de los holandeses le llaman Tony Pip. También se le suele caracterizar por su empresa minera familiar. En su empresa, su mujer gestionaba las finanzas mientras los niños trabajaban junto a él in situ. Ha aparecido en un total de 160 episodios y actualmente gana unos $25,000 por episodio, lo que le ayuda a complementar sus ingresos mineros y a ampliar su alcance a una audiencia mundial. A lo largo de las múltiples temporadas en las que ha aparecido, ha puesto de relieve los retos mecánicos, logísticos y de gestión de la minería del oro moderna, manteniendo un fuerte énfasis en la eficiencia, la autosuficiencia y la resistencia operativa. Echemos ahora un vistazo a los antecedentes de Tony Beats y a su vida antes de la fama en la fiebre del oro. El misterio llamado Tony Beats. El icono del oro, Andrew Tony Beats, nació el 15 de diciembre de 1959 en Weiden, Países Bajos, hijo de Klaus Beats y Magda Beats. Tiene ascendencia holandesa y nacionalidad holandesa y canadiense.
A los 7 años, su familia se trasladó a Bergvord, Frisia. Se crió en la granja de su familia, donde desarrolló una fuerte ética del trabajo desde muy joven y le asignaron la tarea de ordeñar las vacas. Se hizo cargo de la granja familiar después de que su padre sufriera un horrible accidente. Este incidente le ayudó a convertirse en una persona más decidida, segura de sí misma y madura. Puesto al mando de hombres que le doblaban la edad, sabía que tenía que ganarse su puesto. Esto le llevó a tomar una decisión que le cambió la vida. En sus palabras, me convertí en jefe a una edad muy temprana, así que decidí que tenía que llegar a ser igual o mejor que la gente que trabajaba para mí. Toda mi vida, fuera donde fuera, si en una semana no era capataz, pues siempre me he mantenido un paso por delante del resto. Este impulso implacable le valió el apodo del vikingo por su tenacidad y su voluntad de asumir riesgos audaces. Al mostrarse escéptico sobre el futuro de la agricultura en los Países Bajos, a pesar de su respeto por la tradición agrícola, decidió emigrar a Canadá. Finalmente, a los 20 años, decidió abandonar los Países Bajos en busca de nuevas oportunidades y a los 23 emigró a Canadá con su entonces novia Minnie, con la que más tarde se casaría. Llegaron a la Columbia Británica con solo $300 y sin saber inglés. Con el tiempo, ambos aprendieron el idioma en su rutina diaria. Tony aprendió inglés en las obras en las que trabajaba, mientras que Minnie lo aprendió de las telenovelas a las que solía aficionarse. Durante este periodo obtuvo nueva información. Oí por ahí que en el Yukon la gente ganaba $1000 a la semana en las minas. Pensé que iba a hacer lo mismo. Sin embargo, conseguir un trabajo en la minería no fue tan fácil como parecía al principio, sobre todo porque llegó a Whitehorse antes de la temporada de trabajos en minas de oro. Sin embargo, tras volver a la granja unos meses más e intercambiar ordeñadoras en una explotación lechera cerca de Salmon Arm, BC, consiguió trabajo en los oleoductos de Alberta. Mientras trabajaba en la industria petrolera, consiguió un empleo en la mina de oro de Dawson City, cerca del territorio del Yukon. Ese fue el pistoletazo de salida de su carrera en la minería, y esto fue en 1984. Con el tiempo construyó Tamarack Inc., una empresa minera que dirige con éxito desde hace años y que controla algunas de las mayores concesiones mineras de la región de Klondike. También dirige una de las mayores explotaciones de oro de la región de Klondike, conocida como la mina de Eureka Creek. También invirtió mucho en maquinaria. Por ejemplo, compró una draga por $1 millón. Un artículo publicado en Modern Contractor Solutions señalaba que su compra se hizo con la convicción de que volver a la vieja escuela del método de dragado minero podría ayudarle a extraer más tierra y encontrar más oro a un menor coste por onza. En la actualidad, ha transformado la mina Tamarack en una de las empresas más lucrativas del territorio del Yukon. Ha adquirido con éxito más de 143 concesiones mineras, incluidas las de Paradise Hill y Scrivener Creek. En la actualidad, Tamarack Gold Resources Inc. posee varias minas en Dawson Perth y Sudbury. Su adquisición de estas ubicaciones de primera muestra su experiencia en la identificación y capitalización de ubicaciones de primera ricas en oro. También se ha forjado la reputación de contratar a los jóvenes locales más duros que han demostrado ser capaces de perseverar e integrarse en el ambiente familiar de las minas. Esta es la típica historia de pasar de la hierba a la gracia, aderezada con aderezos de trabajo duro, constancia y dedicación. También es inherente la noción de transferencia de habilidades y posición en el negocio, aunque pueda costar algunas relaciones. También es la historia de un amor perdurable incluso en medio de lobos dispuestos a derribar lo que ha costado años construir. Ahora la pregunta es, ¿ha habido algún momento en el que Tony Beets o su mujer hayan dicho algo negativo del otro? Pues no ha habido ninguna prueba de tal momento. ¿Qué tipo de futuro crees que decidirá construir Tony? ¿Seguirá con la fiebre del oro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Si te ha gustado ver este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a este canal para recibir más vídeos como este. Antes de irte, mira los otros vídeos en tu pantalla.